Bienvenidos a Buenas Noticias, Buenas Prácticas. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, de la Universidad de Guadalajara, quien nos ha abierto las puertas de una manera hermosísima, y nos encontramos transmitiendo estos programas, estos episodios desde esta sede. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Libertad Padilla. Hola, Liber. Muchísimas gracias, Marce, por haber conseguido esta sede para nuestro programa. Creo que vale la pena visibilizar las buenas noticias, buenas prácticas, pero también muchos lugares donde podemos incidir y que podemos ayudar a la población que conozcan y que vengan a visitarnos. Sí, así es, como este hermosísimo recinto, que además también estamos de gala en este episodio, porque nuestro entrevistado del día de hoy es precisamente nuestro anfitrión, el maestro José Trinidad Padilla, director de esta biblioteca pública. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Libertad. Hablamos un poquito, ¿no? Siempre nos agarra la platicada un poco antes de iniciar. Tras bambalinas, antes de iniciar el programa. Y nos contaba la historia de cómo nace este gran proyecto. Si nos pudieras compartir otra vez para todos. Sí, claro. Bueno, la historia de esta sede de la biblioteca es la siguiente. La biblioteca, que como ustedes saben, fue fundada en 1861, tuvo varias sedes. La primera en lo que fue el Liceo de Varones, que hoy es el Museo Regional del Estado, en la zona centro de la ciudad, frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Ahí estuvo durante muchos años. En la década de los 60 pasó a una sede que fue muy conocida durante décadas, en el Parque Agua Azul, enfrente del Parque Agua Azul, en donde está la sede de la Secretaría de Cultura. Es una sede muy bonita y ahí estuvo la biblioteca durante muchos, muchos años. Pero ese edificio sufrió daños en 1985 con el terremoto del 19 de septiembre. Quedó un poco dañado de la estructura. Tiene dos edificios, uno de ellos de 9 pisos y el otro de un solo piso, donde hay una sala grande que puede servir de auditorio, de exposiciones, etcétera, con unos murales muy bonitos bellísimo. ahí. Bueno, hemos estado ahí. Ese edificio se dañó en 1985, pero siguió funcionando allí, la biblioteca pública. En 1995, 10 años después, volvió a haber otro sismo más o menos de considerable intensidad, también por el mes de septiembre, y lo dañó de tal manera que ya no era posible continuar con las actividades normales de una biblioteca, entre otras razones porque la mayor parte del acervo que estaba en esos 9 pisos del edificio de aquella sede tuvieron que ser evacuados. Se tuvo que bajar todos los libros al nivel de piso, ponerse en cajas, y no cabían en ninguna parte. Entonces había que buscar otra nueva sede, pero era muy problemático encontrar una sede adecuada. Provisionalmente, ya en la década del 2000, trasladamos esa biblioteca, una parte de la biblioteca, la parte que corresponde a los fondos abiertos, que es esta, en donde estamos ahorita, a una sede rentada. Tuvimos que rentar un edificio en el centro de la ciudad, también frente a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, contra esquina del Ayuntamiento de Guadalajara, en donde había estado una tienda departamental, la Casa Chalita, que todo tapatío debe conocer, o por lo menos todo tapatío de nuestra edad conoció. Allí estuvo durante pocos años la Biblioteca Pública del Estado, y entonces más o menos en esa época, en la década del 2000, siendo yo rector general de la universidad, el licenciado Raúl Padilla, ex rector de la universidad, estaba poniendo en marcha, impulsando mucho, la fundación del proyecto del Centro Cultural Universitario, que es en el que nos encontramos ahora. Entonces él me planteó, me dice, oye, el Centro Cultural Universitario es un proyecto magno, es un... de primer mundo. Está pensado para albergar un núcleo de auditorios,
para artes escénicas, una sala de cine, museos, una serie de cuestiones. Galería. Entonces, un gran auditorio y una serie de cuestiones. Y me dice Raúl, entonces, parte de ese proyecto he pensado que podría ser una nueva sede, una sede digna para la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Jalisco merece tener una biblioteca pues, importante, una biblioteca, porque además es una biblioteca histórica. Es una biblioteca que alberga todos los acervos que tenía el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, sobre el cual se fundó la Biblioteca Pública en 1861, más los miles y miles, que ya son millones de acervos que fueron incorporándose a lo largo pues, de 100 años, de más de 100 años de existencia de la biblioteca. Entonces él dijo, tendría que ser una biblioteca a la altura de lo que merece el Estado de Jalisco. No una bibliotequita por allí y menos en edificios rentados. Claro. Entonces, incluyó como parte central del proyecto del Centro Cultural Universitario la Biblioteca Pública del Estado. De tal suerte que de una manera, digamos, haciendo una analogía, hace cuenta como los centros comerciales que tienen tiendas ancla. Sí. ¿Sí? Ya ves que los centros comerciales tienen una gran tienda acá y en el otro extremo otra y luego todo lo demás en medio. En fin. Sí, claro. Las dos instituciones o los edificios ancla o emblemáticos de este centro cultural fueron pensados para ser un atractivo importante para que la gente visitara el centro cultural. Uno de ellos es la Biblioteca Pública del Estado y el otro, el Auditorio Telmex. Okay. La diferencia entre ambos es que el Auditorio Telmex se hizo con recursos salidos de la autogeneración, o sea, no se pagó con recurso público. Se hizo con un préstamo que se pidió, la universidad fue garante, pero el préstamo se pagó íntegramente con la propia operación del auditorio. Entonces, no fue, digamos, al costo del erario del Estado, sino que se hizo con patrocinios, con la propia operación. Este edificio en el que estamos, en cambio, sí es un edificio público con fines no lucrativos, es un edificio patrimonio de los jaliscienses, se hizo con recurso público, con recurso federal y con recurso estatal, y fue un edificio que se hizo pues, más o menos en un tiempo récord, no con la rapidez que hubiéramos querido, pero fue inaugurado en el año de 2009, si mal no recuerdo, aunque se empezó a construir desde el 2005, 2006, cuando empezamos a hacer el Centro Cultural, pero finalmente se terminó, fue inaugurado por el presidente Felipe Calderón, y este edificio fue diseñado ad hoc para que fuera una biblioteca. O sea, a diferencia de las sedes anteriores, que sí respondían un poco a los esquemas de bibliotecas de digamos, de bibliotecas antiguas, este fue pensado desde su inicio y diseñado para ser una biblioteca del siglo XXI. Esto es, una biblioteca que no sea solamente un depósito de libros que vienen a consultar los usuarios, a leer en un escritorio ya. Ya en el siglo XXI las bibliotecas son algo más que simples depósitos de libros. Son centros de autoacceso a servicios de distinta naturaleza, servicios académicos, hay internet, tenemos bases de datos correlacionadas, las bases de datos a las que la universidad está afiliada y por la que paga derechos para que usen los académicos de la institución, y hay una serie de servicios adicionales, como por ejemplo toda el área infantil, tenemos un área para conferencias, para presentaciones de libros. ¿Está abierto al público en general? Está abierto al público en general y es gratuito. Okay. Es gratuita la entrada y los servicios de la biblioteca. Entonces, esta biblioteca se hizo pensada justamente para ser una biblioteca del siglo XXI
y que sea una biblioteca atractiva para los usuarios. Okay. Y es uno de los edificios que además fue pensado, incluso se sometió a concurso y a licitación para ver quién iba a diseñar arquitectónicamente este edificio. Que es algo bellísimo también, Es un desde, desde su exterior. ¿Vistos? Sí, ya entras y es como abrasador, pero además como muy innovador también, ¿no? Sí. Además, encontramos una diversidad de información y de conocimiento. Sí. Por ejemplo, hay mucha cultura, mucho arte, se tienen auditorios, tenemos hay galerías, para arte, exposiciones, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? Mira, en la parte abierta al público en general, porque como podrás ver, son 2 edificios que están vinculados. Okay. Uno más grande que el otro. Este en el que estamos es el más grande. En total son más de 45,000 metros cuadrados de superficie para almacenamiento de libros y exposición y todo eso. Pero está dividido en 2 partes. La parte más grande, que es esta, está abierto al público en general. Tiene en la parte de abajo incluso auditorio. Hay una librería. La librería sí. Carlos Fuentes. Tiene en la parte del edificio histórico una galería para exposición de artes plásticas, para pintura, escultura, sí, hemos también. y hay un auditorio para 150 gentes en donde pasamos ciclos de cine, conferencias, presentaciones de libro. Que además es presencial y también puede ser virtual, porque lo tienen equipado también para generar... Está equipado para hacer actividades que sean transmitidas por redes sociales y todo. A esta parte es a la que más asiste gente, vienen usuarios de todas partes. Quiero aclarar una cosa, esta biblioteca es administrada por la Universidad de Guadalajara, pero no es solo una biblioteca universitaria. Okay. Hay una red de bibliotecas universitarias, son 213 bibliotecas las que tiene la red universitaria en todo el estado de Jalisco, pero de esas 200 deben ser 213 o 214. El número concreto no lo recuerdo. De estas 213 o 214 bibliotecas que tiene la red universitaria, 2 bibliotecas tienen la característica de ser bibliotecas públicas. Okay. Esta, porque es una biblioteca incluso anterior a la fundación de la Universidad de Guadalajara. Okay. En 1925, cuando Guadalupe I fundó la Universidad de Guadalajara, incorporó a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco como una de las instituciones fundadoras de la universidad. Esa es la razón por la cual la Biblioteca del Estado la administra la universidad, pero es la biblioteca del Estado de Jalisco, de todos los jaliscienses. O sea que esta biblioteca la usan los universitarios, sí, pero es una biblioteca para que venga el público en general. No se requiere una identificación de universitario, no se necesita pagar una cuota, no necesita inscribirse a nada. Tú vives en cualquier parte del país incluso o del mundo, puedes venir a esta biblioteca porque es una biblioteca pública. La otra biblioteca pública que también fue pensada para ser biblioteca pública, no solo universitaria, es la Biblioteca Interamericana Octavio Paz. Okay. Eso es más chiquita, es la que está en el centro de la ciudad, donde el lugar conocido normalmente por los tapatíos como la Plaza de las Sombrillas. Okay. En el edificio en donde fue fundada la Universidad de Guadalajara, que es un edificio muy pequeño. Esa biblioteca fue fundada en 1992, también por el licenciado Raúl Padilla, siendo él rector de la universidad, y la fundó en la coyuntura de la Cumbre Iberoamericana de 1992, que se celebró aquí en Guadalajara. Lleva el nombre de Octavio Paz y fue pensada un edificio que antes albergaba oficinas burocráticas del gobierno federal, que era la oficina de correos, de correos y telégrafos federales. Raúl se la solicitó al presidente de la República para que se la donaran a la universidad, para que se incorporara a la Universidad de Guadalajara, con el pretexto de que se estaban celebrando 200 años de la fundación
de la anterior universidad, de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, que fundó Fray Antonio Alcalde en 1792. Entonces, el licenciado Padilla dijo, oye, se están cumpliendo 200 años en 1992, la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Entonces, con ese pretexto, hizo la gestión para que le donaran a la universidad ese edificio, que además tenía unos murales de Amado de la Cueva y de David Alfaro Siqueiros, que estaban tapados, nadie sabía que ahí estaban. Eran una obra artística muy importante, que no estaba, que ni siquiera se sabía que existían. Entonces Raúl le dijo, oye, dónense a la universidad. ¿Y para qué la quieren? ¿Qué harían allí? ¿Una escuela o qué? No, una biblioteca. Una biblioteca que puede llamarse Biblioteca Iberoamericana, etcétera, etcétera. Entonces se sugirió, el propio presidente sugirió, bueno, puede llamarse Octavio Paz para homenajear a nuestro Premio Nobel de Literatura. Claro, ¿no? Pues claro. entonces todo, se alinearon los astros y logró el licenciado Padilla que hubiera financiamiento para hacer allí la biblioteca pública. Entonces son estas dos bibliotecas públicas, pero administradas por la universidad. Bueno, vuelvo a esta. Esta biblioteca es una biblioteca que se fundó originalmente sobre la base de todos los acervos que contenía el archivo de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, que tenía todos los documentos históricos, actas, libros y cuestiones que se publicaban y que se producían en el reino de la Nueva Galicia antes de la independencia, y que abarcaban casi toda la zona del occidente y del noroccidente de nuestro país. Entonces, aquí tenemos una riqueza de documentos, tenemos actas, por ejemplo, tenemos el acta de fundación de la ciudad de San Antonio, Texas. Wow. Documentos de Arizona, de California, de Sonora, de Sinaloa, de muchos, porque muchos de esos acervos se concentraban en la que era la capital de la Nueva Galicia, que era una de las, digamos, subdivisiones administrativas más importantes del Reino de la Nueva España, el Reino de la Nueva Galicia. Y ya durante la Guerra de Reforma, en la década de los 50, finales de los 50, del 57 al 60, que como ustedes saben hubo una guerra terrible entre liberales y conservadores, todos los acervos que los liberales confiscaron de los monasterios, de las, digamos, de los conventos, monasterios, iglesias, Como de etcétera. libros prohibidos. No, libros prohibidos y no prohibidos. Sí. Tenían también una riqueza impresionante. Esas bibliotecas que tenía la Iglesia Católica en muchos monasterios, mucho de ese material quedó concentrado en ese archivo y pasó a poder de los liberales, cuando finalmente los liberales ganaron la disputa por la nación. Y en 1861, el mismo gobernador liberal que clausuró la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, la anterior a esta, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, que había sido fundada o promovida por Fray Antonio Alcalde y que se fundó en 1792, fue clausurada definitivamente en 1861. Ese gobernador, Pedro Gasón, fundó la biblioteca pública con los acervos que tenía de toda esa riqueza de libros, en fin, para clasificarlos, organizarlos, documentos, archivos, mapas. Hay una mapoteca impresionante en esta biblioteca. Pero la biblioteca tiene 2 edificios. Sí, entonces, cuando ya se hizo, antes era uno solo, era la biblioteca pública, pero llegó un momento en el cual fue necesario separar todo lo que era el archivo histórico y todos los documentos que por su antigüedad y por su estado físico, que se va degradando obviamente con los años, hay allí documentos incluso de hace más de 400 años. Wow. Hay algunos incunables. Los libros incunables son los que fueron impresos
en el periodo comprendido entre la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, 1455, más o menos 1450, desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XV. Todos los libros impresos en el mundo entre 1450 y 1600 se les llama incunables. Son de un valor incalculable, un valor estimativo. O sea, de hecho, ni siquiera, es absurdo tasarlo en pesos y centavos porque no hay manera. Son invaluables. Entonces, hay varios libros de esos que tiene la Biblioteca Pública del Estado y muchos libros de 1600 en adelante. Libros de 1600 y pico, de 1700, de 1580, por ejemplo, del siglo XVI. Hay una riqueza impresionante. Mapas, etcétera. Y esos libros necesitan estar en condiciones especiales para preservar el material que tienen. Entonces, se necesitaba tener un edificio con unas condiciones muy controladas de clima, de cuidado. De cuidados. De cuidado exterior e interior. De cuidados exterior e interior. Lo primero es cuidar dos variables. Sí. Humedad sí. y temperatura. Sí, claro. Tiene que estar a una cierta temperatura y a una cierta humedad el ambiente, controlado artificialmente para que sea siempre la misma. Tiene que tener cuidados, todo el material que ingresa al archivo histórico pasa primero por un área que es un área de curaduría en donde hay personal especializado que revisa todo ese material porque suelen traer hongos o bacterias. Polilla, yo creo también cosas así, ¿verdad? Sí. En donde reciben un tratamiento de mantenimiento y si es necesario, un proceso de restauración de los materiales. Muchos materiales que son donados a la universidad o que fueron adquiridos por la universidad, por la biblioteca, a veces son materiales que han estado en condiciones pues muy deplorables, en espacios sujetos a la humedad, expuestos a humedad, a bichos de todo tipo, bacterias, hongos, en fin. Entonces, primero tienen que pasar por un proceso de cuidado y muchas veces a un proceso de restauración. Tenemos un laboratorio de restauración de libros, de restauración del papel y cosas. Una vez que son restaurados y puestos en condiciones, pasan ya a ser clasificados y pasan al área en la que deben estar. Esa área es visitada principalmente por personas a las que les interesan los textos antiguos. Investigadores, historiadores, antropólogos, paleontólogos, geógrafos, en fin, que van a consultar mapas, textos, etcétera, etcétera, y tienen que estar atendidos por personal especializado. Ese es el único edificio en el que no puedes andar libremente. No, en ese edificio el público en general no puede entrar. Okay. Para entrar sí necesitas registrar a lo mejor que estás haciendo ciertos datos tuyos que estás haciendo una investigación para que el librero especializado te consiga el material, lo puedes consultar allí, no puede salir del edificio el material que está allí. Hay material que ni siquiera puede ser consultado ya directamente, se tiene escaneado. Como la infografía o algo así. Exacto, sí, ahora ya está escaneado digitalmente, antes era digitalizado de manera fotográfica. Sí, claro. Todo estamos tratando ya de digitalizarlo para tenerlo, pero no quiere decir que el público en general no pueda conocer también aquella área. Por eso, como te habrás dado cuenta, tenemos un sistema en el que nos ayuda muy amablemente nuestra amiga Ana Mendoza, que promueve recorridos guiados. Recorridos guiados para que conozcan el centro cultural, pero también para que conozcan esas áreas. En las áreas entran las personas. Hay áreas en donde necesitas usar cubrebocas porque la protección va en doble sentido. Para que tú no lleves bacterias al material que está allí
y para que no vayas a Claro. respirar un posible hongo que a lo mejor puede haber allí. Es un recorrido maravilloso, ¿eh? Sí, Ya, sí, ya sí. hemos sido invitados a realizarlo y la verdad es que es espectacular lo que se puede conocer aquí en el Centro Cultural Entonces, Universitario. esas dos son las áreas que tiene esta biblioteca y esta es un área muy visitada. La administradora hace rato nos refrescaba las cifras, más de 160,000 personas al año, al día pues, vienen alrededor de entre 400 y 600 personas en promedio. Es muy visitada la biblioteca. Y lo agradable es que también nos decía que es tan grande que no, o sea, no te sientes que hay mucha gente, entonces puedes andar por toda la biblioteca y todos los espacios libremente y sin sentir que hay estas 600 personas o 400, 500, 600. Sí. Entonces yo creo que vale la pena que puedan darse este recorrido a todas las personas que vienen a visitar a nuestra Perla Tapatía. Yo creo que es esencial que vengan a hacer el recorrido a la Biblioteca Pública de Jalisco. Bueno, y no solo eso, también las preparatorias, las escuelas, las Vienen de secundarias, las preparatorias, universidades. de primarias y de kinder. primaria porque tiene una sección infantil. Tenemos una sección infantil que tiene cuentacuentos, tiene toda la parafernalia para teatro guiñol, una pequeña salita de proyección para películas infantiles, una bebeteca para que los niños que todavía ni siquiera saben leer puedan tener su primer contacto táctico, claro, para continuar comentando el amor con a la libros, lectura, claro. con las figuritas, que se vayan familiarizando con la cultura del libro. Claro. Vienen muchos padres de familia, sobre todo los fines de semana, vienen muchos padres de familia a la sala infantil. Claro. Vienen de las escuelas preparatorias que están aquí alrededor, estudiantes. Tenemos también una fonoteca y un acervo de películas y videos. A veces vienen muchos jóvenes. No es tan visitada como yo quisiera, porque son tecnologías que además, como ya están tan a la disposición. Los formatos, ¿no? Los formatos o sea, el DVD, en las plataformas de streaming, que pues claro. ya no necesitamos ir a Ese una fue biblioteca otro para poder. reto, ¿no? También volver todo esto virtual y amigable para el acceso al conocimiento. También es importante decir que aquí está la sede de la Embajada Intercultural que usted preside, Exacto. en donde nos invitaron y también estamos colaborando como Espacio y Territorio de Paz. Y bueno, ha sido maravilloso todo este conocimiento que nos ha compartido. Yo creo que necesitamos como 10 horas. Otro programa más. ¿No? Una temporada de muchos episodios para poder seguir conociendo de este recinto hermosísimo, abierto al público en general, que lo tenemos aquí en Jalisco y debemos de sentirnos muy orgullosos. Queremos agradecerle que haya tomado esta entrevista, que nos haya recibido aquí, nos haya abierto las puertas. Muchísimas gracias. Y además yo siempre digo, y le digo al público que nos está viendo para que venga a la biblioteca pública. La biblioteca pública para mí es como un oasis, Sí. porque estás aquí adentro en Hermoso. una calma, un silencio que invita a leer, a sentarse en alguno de estos sillones o a consultar en la computadora las bases de datos o a trabajar. Muchos jóvenes vienen a hacer sus tareas escolares aquí en la biblioteca. En y paz. es un espacio en paz. Sí. Porque muchas veces en la casa propia uno no tiene. Quiero Esos pensar en lugares una de familia en donde un estudiante tiene hermanito chico o dos hermanitos chicos y a la hora y la casa en donde la sala está pegada con el comedor y luego las habitaciones, no hay donde encerrarse a estudiar tranquilamente. Pues yo los invito a que conozcan la biblioteca y se vengan aquí. Y muy accesible también el tema del transporte, que también, eso es muy importante. porque está muy bien ubicado y todo. Es un gran recinto para accesar a la información y al conocimiento de primer mundo que tenemos aquí en Jalisco,
Muchísimas gracias, maestro Trino, Muchas gracias, por Marcela. recibirnos, por abrir las puertas de este lugar y gracias por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. Muchas Al gracias. contrario. Muchísimas Marcela, gracias a usted, Trino, y también a Raúl Padilla, porque fueron muy innovadores y realmente nos Sí, han dado visionarios. muchos espacios como el Teatro Telmex, como el Teatro Diana, El Teatro Diana. el Auditorio Telmex y también esta sede de la biblioteca, y eso nos ha dejado también como un gran legado. del licenciado Raúl Padilla. Y también efectivamente, sí. a ti por toda la gestión, porque también en el programa nos platicó todas las gestiones también que se tuvieron que Por hacer supuesto, para por los supuesto. presupuestos. Eres pilar de Entonces, todo esto, un gran Trino. pilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Libertad. Muchas gracias, Marcela. Gracias, y esta gracias. es su casa. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.